Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. El día de hoy vamos a regresar casi 2 siglos y vamos a comenzar a hablar del maravilloso mundo del siglo XIX. Y viendo el calendario, nos percatamos que estamos próximos a la Navidad. De ahí el gorrito, de ahí que esté vestido de rojo, cual Papá Noel. Entonces se aproxima la Navidad y como lo hemos visto en este mismo espacio, Navidad y literatura están más relacionados de lo que podemos pensar. Pero, como han visto también en las últimas semanas, no me tienen que escuchar solamente a mí, sino también a los grandes especialistas. Y en esta ocasión no es la excepción. El día de hoy tenemos el gran placer y el gran honor de contar con Abraham Miguel Domínguez, de quien les daré una semblanza. Abraham es narrador y ensayista, licenciado en literatura y maestro en apreciación y creación literaria. Es autor de los libros de ensayo La orgía victoriana, 7 pasos hacia Jane A. y de Charlón Bronte y autores ingleses del siglo XIX. Ha sido editor y dictaminador en diversas editoriales mexicanas, es profesor de asignatura en el Centro Cultural Casalam y en el Museo de las Constituciones. También ha publicado crítica en medios impresos y electrónicos. Su énfasis académico es la literatura inglesa del siglo XIX y XX. Ha trabajado la obra de autores como Jane Austen, las hermanas Brontë, Charles Dickens, Oscar Wilde y Virginia Woolf. Es doctorando en investigación y creación literaria por Casa LAM. Como podemos ver, nuestro invitado es un gran especialista en muchos rubros, pero principalmente en el siglo XIX y parte del XX. Y es precisamente estos temas los que hicieron que lo invitara. Hoy vamos a hablar de Charles Dickens y la Navidad. Pero bueno, sin más preámbulo, Abraham, infinitas gracias por aceptar la invitación a Yo Leo. Querido Leo, muchísimas gracias a ti por invitarme y pues estoy feliz de poder estar en este tu espacio y que podamos juntarnos pues para hablar de literatura y sobre todo de este escritor tan maravilloso e importante que es Charles Dickens. Totalmente de acuerdo, es decir, el Morrissey de la literatura, aunque Morrissey fue mucho después, pero hay unas parodias ahí en historias horribles que hacen que Charles Dickens cante las canciones tristes y lúgubres de The Smiths, de Morrissey. Sí, efectivamente, como lo decían en la presentación, hablar de Charles Dickens es hablar de un escritor fundamental. Hay ciertos tópicos, ciertas imágenes, ciertas frases, ciertas percepciones e incluso ciertos personajes tipo en la cultura popular que se las debemos a él. Es decir, muchas veces nada más pensamos en lo quijotesco, pensamos en esos grandes autores del Renacimiento, de los siglos de oro, en el caso de España, que ellos son los grandes creadores de personajes tipo y para nada. Poco a poco se fueron evolucionando las artes y demás, y en el caso particular del arte literario, tenemos grandes personajes que crearon frases, crearon festividades, porque como lo vamos a ver a continuación, no podemos entender y no debemos de entender la Navidad como la entendemos ahora, de regalos, pensando en los niños y todo eso, sin Charles Dickens. Pero para dar un poco de contexto y entender un poco de este autor, que es el que nos tiene hoy aquí, más o menos tú, el especialista Abraham, ¿quién es Charles Dickens y qué representa en nuestra cultura de manera general? Mira, cuando uno habla de un escritor como Dickens, la verdad es que de pronto sí puede ser complicado, porque es de esos escritores que después de que se murieron, generaron una serie de reacciones muy diversas, muy diversas. Había gente que lo tenía encumbrado como el más grande, ¿no? De la época victoriana, y hubo otros que, o sea, al contrario, lo querían rechazar y querían escribir completamente de forma contraria como él lo hacía. Yo luego cuando doy clase o así, les digo,
Sí es cierto que Dickens tiene sus excesos, porque está considerado un escritor profundamente romántico, también realista, pero es muy sentimental, ¿no? Es muy sentimental. Entonces, pues, cuando acaba el siglo XIX, tú seguramente sabes, la novela entra en una reestructuración, por llamarlo de alguna forma, y él es uno de los primeros pilares a tirar. O sea, de verdad que había escritores posteriores, los últimos victorianos, ¿no? Pienso en Oscar Wilde, que se burlaba, ¿no? De algunas novelas de Dickens, y otros ya escritores ya pasados al siglo XX, decían que era, o sea, de infarto, que la sociedad victoriana hubiera encumbrado a un escritor tan moralista y tan sentimental, ¿no? Tiene excesos, por supuesto, pero yo sí creo que es el más importante. Quizás no es el mejor desde el punto de vista técnico, ¿sí? Pero sí es el escritor más importante. Dickens representa toda una época durante los años victorianos, ¿no? En Inglaterra. Y sobre todo porque cuando él empieza a publicar, que es en la década de los, sí, de los 40 más o menos, em, hay que decir que la novela inglesa andaba como que en un panorama medio tristón. Y ahí sí lo quiero, digo, tú eres hispanista, pero la literatura inglesa realmente nunca ha tenido baches. O sea, desde el Beowulf hasta Julian Barnes o McEwan, siempre ha ido en una línea bastante constante, de verdad. Sin embargo, cuando estaba la época georgiana y estábamos ahí a principios del 19, la novela andaba como un poco atoradona. Sí, realmente los que llevaban la batuta eran los poetas. Entonces, para la década de los 40, que Dickens empieza a publicar, pues fue todo un suceso. O sea, fue un trancazo. Por no ocupar otra palabra, pues fue un madrazo, Dickens, ¿sí? Las novelas, pues eran publicadas en folletines. Sí, a la semana salía un capítulo o dos capítulos y la gente compraba el facsímil que venía en el periódico, ¿no? Y bueno, pues se enteraban de la historia de esa semana. Y así es como este hombre empezó a generar una fama impresionante que por supuesto traspasó las fronteras de Inglaterra, ¿no? Se leyó por todos lados Dickens, se leyó muchísimo en Estados Unidos. Em, y bueno, como tú mencionabas también, eh, así como Shakespeare es fundamental para la literatura inglesa, yo me atrevería a decir que el otro gran fundamental es Dickens, porque no nada más tenemos en él la importancia literaria, ¿no? La influencia que tuvo desde el punto de vista social y en la vida de las personas, de verdad que eso pasa muy pocas veces, ¿sí? La gente se volvía loca cada vez que Dickens salía a la calle, ¿no? Era un rockstar, totalmente, era un rockstar. Hay una anécdota que cuentan, bueno, pues, está registrada por ahí, ¿no? De que cuando iban a llegar los folletines a Estados Unidos, creo que era en Nueva York, la gente estaba tan desesperada por saber qué era lo que seguía, que desde el muelle le gritaban a los marineros que iban en el barco, ¿se muere tal personaje o no? Porque habían quedado en expectativa de que qué sucedía, ¿no? Esa novela es una, que se llama La tienda de antigüedades, que fue muy famosa en su momento, ¿no? Es de las mejores de Dickens. Y bueno, generaba este tipo de situaciones en la gente, ¿no? Entonces, cuando un escritor, creo yo, que tiene ese impacto, pues sí estamos ante uno de los grandes, ¿no? Y lo que siempre pasa con estos escritores de estas envergaduras es que pues van a tener un corpus crítico muy grande, ¿no? Entonces va a haber gente que los ensalza, gente que los quiere tirar, que los quiere destruir, lectores que lo vomitan, ¿no? Y a veces pues puede ser entendible porque sí es un escritor que representa los valores victorianos, ¿sí? En sus novelas refleja preocupaciones victorianas, que hay que decirlo,
ya para el siglo XX e incluso el siglo XXI, la época victoriana para los ingleses, híjole, revisarla es algo complicado, ¿eh? ¿Sí? Porque hay muchísimos excesos, cosas que no estuvieron bien, situaciones sociales que causan vergüenza, ¿no? Como el trabajo infantil, niveles de pobreza enormes, ¿no? Em, y esas situaciones Dickens las puso en las novelas, porque él las conoció. Entonces, escribía de un mundo que era cercano para los lectores, eh, y pues sí, o sea, realmente representa los valores victorianos, ¿no? Es el escritor más victoriano y que sí abraza toda una época. Repito, quizás no es el más, no es el mejor desde el punto de vista técnico, y si quieres ahorita hablamos un poco de eso. Yo sí creo que hay otros que lo superan desde el punto de vista de la forma. Eh, pero de que es un paradigma indiscutible, lo es, ¿eh? O sea, el tipo era un monstruo para escribir tantísimas novelas, con tantas tramas, con tantos personajes, cada uno de ellos tan distintos, tener a toda Inglaterra, a Europa y en otras partes al filo por querer saber qué es lo que sigue. Sí, o sea, hace ratos, ahora sí que off the record, pues platicábamos, ¿no? Tú mencionabas a Stephen King. Y Stephen King es un escritor que ama a Dickens, lo ama, ¿sí? Eh, Porque de alguna manera, él dice, ¿no? Stephen King, que Dickens tiene el fondo, ¿sí? Y la forma, o sea, te entretiene, pero al mismo tiempo te está diciendo cosas. Y esa es una realidad. Eh, Él lo llama, King, en este libro On Writing, llama a Dickens el Shakespeare de la novela, ¿no? Es el Shakespeare de la novela. Y digo, a lo mejor la comparación es un poco burda, pero así como Shakespeare, pues inventó toda así que la paleta de las emociones humanas, Dickens de alguna manera lo hizo, pero lo hizo en la prosa. Y la verdad que sí, es un escritor gigantesco, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, justamente tú haces referencia a este libro, Exacto, sí, se que es llama Mientras maravilloso. escribo, para que vean que tengo a King aquí a la mano, cerca de mí. Entonces, sí, justamente, ¿no? Este libro también lo hablamos en Yo Leo, aunque no hablábamos de estas perspectivas de la tradición y demás, sino se usa este libro para dar como consejos para Sí, cómo escribir textos narrativos, pero en efecto, o sea, una de las reglas de Stephen King, para tomarlo como punto de partida, es de la lectura, y él sí, habla de ese proceso de su lectura y menciona a Charles Dickens, porque algo que caracteriza desde mi perspectiva, yo no siendo especialista de Dickens, ni mucho menos de la literatura victoriana, pero la he leído, es que sabe muy bien reflejar y concatenar el ambiente social con sus personajes, y principalmente cuando sus personajes son infantiles. Entonces, porque sí, tal vez también por su propia vida, por su propia situación y lo que él vio, vivió, y pues la empatía que tiene todo artista, o sea, esta situación de la estética, de las emociones, sí, Dickens la supo llevar muy bien, que es algo que si queremos tropicalizarlo o adaptarlo a nuestra actualidad, tenemos al mismo Stephen King. Una de sí. las mejores obras de Stephen King es donde aparece la infancia, estos Ah, héroes, ¿no? De pelear los miedos y demás. Ahí está claro, la influencia de Charles Dickens. Si ustedes claro, son fanáticos de Stephen King, están obligados a leer a Charles Dickens claro. porque ahí van a entender de dónde vienen estos niños con miedos, con Sí, incertidumbres, con valentía, que a veces se ven como si vivieran solos porque sus padres están lejos o los claro, mismos padres son los monstruos, ¿no? Tenemos sí, el caso, hablando de Stephen King, de Beverly en mm, eso o en It. El sí, padre, él es el que la violenta, él es el que la hostiga, él es el monstruo para ella. Piensen sí, que esos personajes, esas imágenes y esa sensibilidad por la psicología y la vivencia infantil la tenemos en Charles Dickens. Entonces, sí, porque mucha gente siempre habla de no, yo soy fanático de Stephen King, y uno a veces les pregunta, ¿y ya leíste a Charles Dickens? Porque sí, sí, o sea, Charles Dickens no te va a contar historias de terror como Stephen King, pero él te va a contar el terror, el horror de la
vida que les tocaba vivir a los infantes contemporáneos de Dickens o los niños de las futuras generaciones cuando él ya era adulto. Entonces, Sí, ese detalle es fundamental. Hoy en día, hoy siglo XXI, donde hay una lucha constante en muchos ámbitos de la sociedad, la búsqueda de derechos, la búsqueda de visibilizar, verbalizar las injusticias, cosas en ciertos sectores de la población, pensemos que hace casi 2 siglos, un hombre llamado Charles Dickens hizo lo propio. sí, Obviamente no iba a hablar de las mismas necesidades sociales, no habla de los mismos personajes que hoy están alzando la voz, que hoy, aunque en estas épocas surgen las sufragistas también. Entonces, para sí. que vean cómo hay ciertas cosas, Charles Dickens no era su objeto de estudio, no era su mención, lo de él era la infancia, esta explotación laboral, esta Sí, situación, exacto. lo que hoy hablamos del capitalismo y demás, aquí podemos Sí, ver los primeros pasos. Entonces, sí, Charles Dickens por eso es un personaje, como coincido totalmente con Abraham, que es tal vez no es el más ducho para los recursos y demás, pero para el fondo sí. La forma tal vez es como que, pues tener otra vez, pero también tenemos que entender esto. Ellos vivían de sus letras, entonces tenían que estar sí. escribiendo y publicando cada semana, no era de yo escribo, la editorial ya me dio un adelanto, entonces yo puedo vivirme la de escribir y revisar y dársela a mi editor y tal vez crear un círculo de lectores para que lo lean y a ver qué opinión me merecen. No, eso No, existe hoy en día en los sí, grandes escritores, también en los grandes escritores, o eres el sí, escritor noble que nadie te conoce y entonces tú tienes que dárselo a tus amigos de, pues, lee mi cuentito, mi novelita, y a ver si ganas un concurso o alguien te observa. Charles Dickens tenía que publicar, por eso existe esta situación en el siglo XIX, tanto en Inglaterra, Francia, aquí igual en México, estas novelas de folletín, España también. no sé, Sí. Emilia Pardo Bazán, los mismos Pérez articulistas, Galdós, ¿no? Aldós, que obras escribe Marianela, todas esas Sí, cosas, ellos vivían de eso. Entonces, hoy muchas veces juzgamos a estos escritores que escribieron infinidad de títulos como de, eran unas máquinas. Pues es que tenían que vivían de eso, o sea, porque muchas veces uno dice Arthur Conan Doyle y nada más te quedas con Sherlock Holmes. Él también sí, escribió otro tipo de relatos para poder sobrevivir. Obviamente, con Sherlock Holmes, pues, ¡pum! Destacó. sí. Pero Charles Dickens sí tiene unas grandes novelas de las que vamos a ir hablando a continuación y más relacionándolo con la época navideña, que eso es un poco el motivo de este video, pero tenemos que entender ese personaje, o sea, no podemos juzgarlo desde una óptica de la comercialización y la comercialización cultural del siglo XXI. Porque ahorita Sí. tenemos también, hoy en día tenemos también un bombardeo de información y de creadores de contenido y libros y vemos la mesa de novedades y es más larga que la de Sí. clásicos. ¿Cómo nos quejamos de los del siglo XIX que producían mucho? Si hoy en día también están produciendo mucho, no la misma persona, pero sí muchas personas. La industria editorial está produciendo mucho. Entonces, como que ahí nota una cierta incongruencia por nuestra época actual de, no, es que en el siglo XIX escribían y escribían. Pues hoy en día igual, escribimos en nuestras redes sociales, tal vez ahora somos más audiovisuales. Oye, pues yo lo que digo, ahorita que estabas mencionando eso, que ahorita con todo el asunto de las series, Netflix, HBO Max y todo esto, que te quedas prendado, ¿no? De una serie que tiene 10, 15 capítulos, pero todavía hace como 3 años había series más largas que eran de veintitantos capítulos, ¿no? Y ahí estabas tú pendiente de cuándo salía el siguiente chapter. Yo lo que siempre he dicho es que si Dickens viviera, él estaría fascinado con esto porque es lo que él hacía, ¿sí? Ir alargando las historias, inventando personajes para tener a la gente, a los lectores, al filo, ¿no? O sea, de que a ver qué nueva cosa le voy a inventar al personaje para que la historia continúe. Y ahorita que la verdad que mencionaste esto, creo que es bien importante recordar que no se le puede pedir a un escritor que escribió por entregas perfección técnica a como la buscaban, por ejemplo, los escritores del siglo XX. No pienso en Virginia Woolf o pienso en Fitzgerald, o sea, pues no va por ahí, era otro momento. Y, el 19 es el siglo de la democratización de la novela, ¿no? Em, y bueno, la mayoría de los decimonónicos tenían fuertes preocupaciones sociales. Entonces, la novela iba a ser el medio para denunciar injusticias, para denunciar el mundo ahora sí que de esas minorías, que en este caso pues eran los niños, ¿no? También de las mujeres, ¿sí?
la vida íntima de las mujeres empieza a ser protagonista en la novela del siglo XIX. Entonces, la novela sí era entretenimiento, sí era diversión, pero también era un vehículo de denuncia, ¿no? Y cuando tú juntas estas dos con, con talentos tan grandes como el de Dickens, por ejemplo, o el de Hardy, o el de Pérez Galdós, ¿sí? Pues tienes la perfección del género. Yo siempre les digo que a los alumnos que todavía para el siglo XVIII, pues quienes leían, la novela estaba escrita pues para pelagatos, o sea, para las señoras de casa que no tienen nada que hacer y pues si estabas aburrido, pero ahora sí que la grandeza estética estaba en la poesía, ¿sí? La novela no, la novela como que, ay, esto es ninguneada, es prosa, es just prose, decían algunos, ¿no? Y fue en el 19 cuando cambió eso. Digo, no estoy diciendo que los novelistas del 18 no sean importantes, porque los hay, pero sí es en el 19 con la mezcla del romanticismo, con la llegada del realismo y con esta necesidad de denunciar situaciones sociales muy serias, que la novela se vuelve gran literatura, ¿no? Gran literatura. Y sí, uno de ellos, de verdad que es Dickens. Ahorita que estabas mencionando de los excesos que podía tener un escritor por vivir de escribir de esta manera, Dickens comete cosas muy chistosas. Mira, te cuento dos anécdotas que no quiero que se me vayan a ir. Eh, Cuando escribe Great Expectations, que es una de las más famosas, el final que todos ustedes han leído o que conocen no era el final original. ¿Sí? Él ya tenía un final muy pensado porque Great Expectations corresponde a la última etapa de Dickens, ¿sí? Ya quedaron atrás, digamos que novelas mucho más largas y muy exitosas desde el punto de vista comercial, como David Copperfield o, bueno, La tienda de antigüedades o Oliver Twist, ¿no? Ya es un escritor más maduro que tiene una conciencia estética distinta. ¿Sí? Entonces quiere como que más mesura y todo esto. Entonces él ya sabía cómo quería terminar esa historia que ya es mítica, ¿no? De Pip, Estela, que es una desgraciada, y Miss Havisham, ¿no? Y el famoso benefactor que no sabe quién es, que lo quiere volver caballero, etcétera. Él tenía ya muy pensado el final, pero todo Londres y toda Inglaterra leyendo esa novela, ¿no? Enamorados de los personajes. Y llega con el editor y le muestra el final y con otro escritor, y no recuerdo ahorita el nombre, y le dicen, bueno, tú estás loco, tú quieres que la gente en la calle te mate, sí, por este final. Esto no es lo que la gente quiere este otro final. Entonces Dickens dijo, ok, bueno, va, cambió el final. Lo cambió. Y es el final que quedó en las ediciones que todo el mundo lee ahora, pero no es el final original. Y si tienen curiosidad, pueden entrar a internet, ¿no? A un sitio que se llama The Victorian Web, donde por ahí, si buscan, encuentran el final original de Great Expectations, ¿no? Que yo cuando la doy esa novela en la universidad, les digo a los alumnos, a ver, busquen el otro final, sí, y lo discutimos, cuál les gustaba más. Y la mayoría sí dice que ya cuando lees la novela en conjunto, es mejor el final que Dickens tenía pensado al principio, ¿sí? Desde el punto de vista estructural, pero no es lo que la gente quería otra cosa. Entonces, él sí estaba muy atento a lo que los lectores querían, a lo que los lectores estaban esperando, ¿no? Comete luego tropezones gigantescos. Tiene una novela que se llama Hard Times, Tiempos Difíciles, en donde al héroe de la historia, a la mitad de la novela, lo saca de su lugar donde trabaja porque se quiere divorciar y en esa época es complicadísimo divorciarte. El tipo se escapa y tú te quedas con la idea, pues el protagonista que se llama Stephen, dices, pues va a ir a una aventura, ¿no? De pronto Dickens te deja de hablar de él. ¿Sí? Y es el personaje principal, que tú puedes pensar como el principal, ¿no? Te deja de hablar de él y se va con otros. Y la novela sigue y sigue y sigue y se va con otros personajes y así. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasó con Steven?
No es spoiler, ¿eh? Porque la novela no acaba allí, pero no avienta al personaje a un pozo, ¿sí? Y lo deja ahí metido el resto de la novela. O sea, y pasan otras circunstancias con otros personajes y tú te estás imaginando, ah, no, es que este tipo algo terrible le pasó, o sea, ¿dónde fue? ¿Que lo que encontró? Ve tú a saber. Nada. O sea, Dickens, yo me imagino que no supo qué hacer con el personaje y lo aventó en un pozo y lo vienen a encontrar meses, ahora sí que capítulos después, que nunca se fue de la ciudad del personaje, se cayó en un pozo. Ahí lo tuvo. Entonces, tiene ese tipo de problemas, ¿no? La novela dickensiana, que como era larga y sí se debía mucho al público y a lo que ellos querían, que hace este tipo de golpes en falso, yo le llamo así, ¿no? Golpes dramáticos en falso. Pero bueno, realmente uno lo lee, y eso es una cosa que yo siempre he dicho, uno lo lee por la profundidad de sus emociones, ¿sí? Es un escritor muy emocional, profundamente emocional, que sí ocupa la caricatura, ¿sí? Que sí ocupa la exageración para exaltar el carácter humano. Eso es lo que hace Dickens. Lo hacía Balzac también, ¿sí? Si hay un escritor con el cual lo podemos conectar desde el punto de vista técnico, es Balzac. Balzac también, digo, es el gran novelista Balzac, ¿eh? Pero también tiene sus problemas. O sea, de pronto tienes una conversación con los personajes y están en la cocina, ¿sí? Y pasan las páginas y dices, ay, están en la recámara. Y tú ¿en qué momento Balzac sacó a los personajes de la cocina? No, pues se lo olvidó. Y así salió el folletín, ¿no? Pero ellos escribían así, digo, Balzac escribió 50 novelas, ¿no? O sea, imagínate, hay un chiste por ahí que, que lo cuenta Ángeles Mastreta, que ella es mucho de inspiración decimonónica también, que dice, si hubiera existido ahorita, no, perdón, si en el 19 hubiera existido una computadora, seguiríamos leyendo a Balzac. Imagínate, ¿no? O sea, porque era un hombre que escribía muchísimo y Dickens igual, escribió muchísimo, muchísimo, veintitantas novelas Dickens. Entonces, esos son los problemas que uno puede tener con esos escritores. Tienen fallos, sí, pero la grandeza de cómo describían a los personajes y la psicología que representaban, de verdad que es muy, muy valioso, ¿no? Hay gente que dice que antes que Freud dijera que infancia es destino, lo dijo Dickens, ¿sí? Y esto que tú mencionabas de la preocupación por el mundo de la infancia, es una preocupación que viene derivada del romanticismo, ¿eh? ¿Sí? La tiene Rousseau, de alguna manera, ¿no? Pero al romántico, como exalta la individualidad, pues muchos, sobre todo en la época victoriana, escriben sobre niños, ¿sí? Sobre niños. Y hay muchos niños en muchísimas novelas victorianas, ¿no? Y el adulto, como tú también mencionabas, se ve como monstruoso, terrible, ¿no? Y es el gran malo. Y el niño tiene que ir luchando con este asunto. Es una constante en la novela victoriana hablar de niños desamparados, de niños solos, de niños abandonados, que tienen que enfrentarse al mundo, porque era algo que sucedía mucho. Los papás se morían, las mamás no sobrevivían los partos, había mucho niño solo, que vivía con los tíos, que vivían con las tías, ¿no? O que terminaban en la calle. O sea, fue un siglo muy duro para la infancia y Dickens lo sabía, ¿no? Y de la importancia. Ujú. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Abraham, porque, y ese es un factor muy importante, que lo que tú acabas de comentar, esta frase o esta máxima que tenemos muchas veces en el ámbito literario de fondo y forma, ¿no? Que a veces pues Sí, podemos decir, pues el fondo es la forma y la forma es el fondo, sí, pero a veces lo podemos separar, aquí tenemos ejemplos, y sí, en efecto, como que el siglo XIX, contrario a lo que se podría pensar de esta individualidad tan característica del romanticismo al inicio del siglo XIX y de buscar, pero algo que también caracteriza al romanticismo y que después se va a ver reflejado en el realismo y hasta en el naturalismo es la importancia de la otredad, el otro, darse cuenta de lo otro, de lo exótico, no solamente como un creador de ambientes, sino también para acercarte a ese otro,
pues estos ideales napoleónicos de la justicia, la libertad, pues es pensar en el otro. O sea, al romanticismo le debemos esas grandes virtudes, esas grandes metas sociales de la justicia, la igualdad, la libertad. Y el romanticismo como que fue la simiente, sí, desde una perspectiva de un yo, porque la única forma de hacer evidente al otro, pues es hablando desde un yo, o sea, yo soy yo y necesito del otro para ratificar mi existencia. En las historias muchas veces decimos romanticismo y lo pensamos automáticamente en amor, que eso ya lo hemos hablado aquí, en Yo Leo infinidad de veces de no relacionen automáticamente romanticismo igual amor, sino romanticismo va más allá. Pues el romanticismo implica tal vez sí hablar de un yo, y en el ámbito amoroso sí hay amor romántico, pero no es el único romanticismo que existe. Y además, el amor romántico casi siempre termina mal. Entonces, piensen dos veces si quieren ser románticos. Si quieren ser románticos, van a terminar enfermos, van a terminar muertos, o van a Sin terminar lejos de dinero. su y sin dinero, sobre todo. Entonces, pero el romanticismo es un buen punto de partida para lo que después vino el realismo. Entonces, reflejar a la otredad, reflejar los vicios, las virtudes sociales también, porque también hay grandes héroes, por decirlo así, que en el romanticismo lo podíamos ver, por ejemplo, en Francia con los miserables, ¿no? Entonces ahí tenemos esta visión y darle voz a todas las minorías y este hombre que se ensalza, pero también lo tenemos en Inglaterra, como tú bien mencionas. Tenemos a grandes autores que nos están mostrando esa realidad. Y uno, y coincido totalmente contigo, de los que más destacan es Dickens, al grado de que era un rockstar, tal cual. O sea, Sí, la gente se volvía loca cuando lo veían. y entonces, De veras. imagínate, hoy en día vemos, ¿no? A los grandes artistas y demás, y se vuelve la gente loca y se desborda. Pensemos que hace 2 siglos lo mismo ocurría con este escritor, para ver la importancia, ver la trascendencia de este personaje, también en su momento. Por eso era importante mencionar esto de las entregas, de los folletines, para entender por qué hay autores que escriben 50 novelas, hay autores como del que estamos hablando, que escribe más de 20. Esas situaciones que reflejan también una necesidad de expresarse. No solamente también lo pensamos desde una perspectiva comercial, de es que querían ganar dinero y de eso vivían. También existía esta idea del artista de querer expresar, de querer denunciar, de querer crear personajes, de también ser una personalidad que después le salía el tiro por la culata cuando ya no podían ni vivir su propia vida como ellos querían, o que todo el mundo los estaba vislumbrando, al grado de que hoy en día podemos encontrar películas, ¿no? De estos grandes escritores y nos enteramos de sus intimidades, que tenían la casa chica y todas esas cosas, porque la gente se enteraba de eso, porque eran los paparazzis de hoy, pues ahora porque tienen videos, fotos. En aquel entonces era la gente por la ventana, atrás de la cortina, enterarse qué hacían, qué sucedía. Todos estos personajes, y todavía tener tiempo para poder escribir tanto. Es decir, es algo que yo mínimo envidio hoy en día. O sea, como ¿de dónde sacaba? El reloj duraba más de 24 horas, o de dónde sacaban el tiempo para escribir esas novelas monumentales y tener tiempo de revisarlas y tener tiempo de estar leyendo los comentarios de las personas o escuchándolas cuando los abordaban. ¿En qué momento vivían? ¿En qué momento? Entonces, y eran también ávidos lectores, porque también había círculos y había lecturas con el público. Entonces, había muchos momentos en donde uno dice, pues, ¿qué pasaba en el siglo XIX o en siglos pasados? Pues ahorita tenemos el XIX en el horizonte. ¿Qué pasa? O sea, los relojes duraban los días duraban más de 24 horas. ¿Cómo ocurría eso? Hoy en día lo podemos ver. Hoy pensaríamos que hoy tendríamos que producir más. Las personas de manera individual tendríamos que producir más. Obviamente también tenemos más distracciones. Las redes sociales, las plataformas de streaming, que pues te avientas un maratón y ya cuando te diste cuenta ya perdiste tu fin de semana largo Ay, y te sí. perdiste todo, ¿no? Estos escritores no tenían tal vez esos divertimentos. Sí, Tenían ¿no? la literatura, tenían el teatro, tenían la ópera, tenían muchos momentos, pero a veces se desbordaban por el arte. Y este arte no es un arte fútil, no es un arte intrascendente, no es un arte estéril. Tiene esos errores, como todo, pero es un arte que es importante, que es un parteaguas para muchos momentos, como muy bien mencionas, Abraham. En el siglo XVIII era como que muy de moral, de la moraleja y demás, pues siguiendo un Exacto. poco este canon de las fábulas, etcétera, por algo la poesía y retomar a Esopo y esas situaciones tenemos en Sí. España, Samaniego, etcétera. Pero en el siglo XIX es cuando se ve la necesidad de contar historias largas, detalladas, lo psicológico, ¿no? Que obviamente Dostoyevsky en el siglo XIX lo Sí, lleva a sí. su máximo, pero tenemos estos autores como Charles Dickens, al que le debemos, como lo decíamos al inicio de este video, le debemos la Navidad como la conocemos hoy en día, de regalos, de que los niños tengan un momento de alegría.
y más en este contexto de que los cargaba el payaso, como se dice comúnmente, Sí, todo el año, y de repente que el fin de año, en un entorno como el de Inglaterra, tenemos que entenderlo, ¿no? El frío, la nevada, este ambiente todo el tiempo nebuloso, y de repente como que es ese rayito de luz, ese rayito de esperanza al final del año, es genial. Entonces, vámonos un poco desembocando hacia esa parte, ese claro. vínculo Charles Dickens, Navidad. ¿Cómo podemos entender eso? Entendemos el contexto, la necesidad, pero de repente, ¿por qué será, o tú por qué lo crees, tú que lo has leído y lo has estudiado, por qué crees que Charles Dickens pudo ver en la Navidad esa, ese halo de luz, ese halo de esperanza? Mira, Dickens es un escritor puritano, ¿sí? Puritano. Y así como tú mencionabas ahorita a Víctor Hugo, ¿no? Él escribe, bueno, Los Miserables, ¿no? Víctor Hugo de alguna manera representa esto que se llama romanticismo social, ¿no? Y aquellos que hayan leído Los Miserables saben que es un libro profundamente religioso, ¿sí? De ideas cristianas muy potentes. Dickens, en muchos de sus libros, recurre a lo mismo. Uh-huh. Ocupa imaginería cristiana para conmover, para mover a las masas, porque es Inglaterra, ¿sí? Es una sociedad profundamente religiosa, puritana, ¿no? Protestante, sí, pero son puritanos. Entonces, eh, Dickens sabe que si recurre a la imaginería cristiana, va a poder alcanzar más a las masas, ¿no? Eh, no por nada, otra vez, la idea del niño, ¿sí? Como una fuente de vida es tan importante, ¿sí? Digo, el cristianismo es la llegada de un niño que va a cambiar al mundo, ¿sí? Esa idea a él la encuentra vital. Entonces, las virtudes cristianas cardinales, que son, pues, la humildad, ¿no? El amor al prójimo, la amistad, ese tipo de cosas, él las exalta continuamente en las novelas. ¿Sí? Entonces, vas a tener, sí, personajes profundamente melodramáticos, ¿no? O sea, tienes por un lado los buenos, buenos, buenos y los malos perversos, ¿no? ¿Y quiénes son los malos? Los que hacen trampa, ¿sí? Los que ignoran a los pobres, los que tienen dinero y no son bondadosos, ese tipo de cosas. ¿Y quiénes son los buenos? Generalmente los piadosos, sí, aquellos que no tienen posibilidades. Entonces, él va a buscar siempre exaltar ese tipo de valores, ¿sí? Conservadores, idealistas, profundamente románticos, obviamente. Eh, y las novelas van a estar construidas alrededor de ese sistema de valores. Eh, Luego se le pasa la mano, ¿eh? Cuando ustedes leen, por ejemplo, Historia de dos ciudades, ¿sí? Bueno, o sea, es la exaltación, al ser muy romántico, pues ahí exalta el heroísmo, ¿no? O sea, y narra una cosa bien cristiana. El más, el personaje más callejero, inútil, un pordiosero, un bueno para nada, termina siendo el gran héroe, ¿sí? ¿Y por qué es el gran héroe? Porque hace el acto de amor más desinteresado, ¿no? Se sacrifica por ella. Bueno, quienes lleguen a las últimas páginas de Historia de dos ciudades se van a dar cuenta ahí que él está reconstruyendo, ¿sí? Una especie de sacrificio vicario, ¿sí? Pues es Jesús, ¿no? Y ese tipo de imaginería de valores, él sabe que pegan, ¿sí? Él sabe que pegan, entonces los utiliza. Si uno va a una novela como La tienda de antigüedades, pues hay una niña con su abuelito que quedaba en la calle por un demonio, ¿sí? Que los anda siguiendo, y ellos viajan por las periferias de Londres, donde viven los desamparados, los cirqueros, los abandonados, la gente que bebe mucho porque cayó en la ruina. Entonces, se trata de eso, de exaltar la vida del miserable. Ujú. Entonces, muchas novelas de Dickens tienen como protagonistas o coprotagonistas criminales, ¿sí?
gente que vive en pobreza así extrema. Esas son las cosas que a él le interesa exaltar. Entonces, es un escritor que utiliza las virtudes cardinales cristianas, ¿no? Continuamente. La Navidad es una celebración de la cristiandad. ¿Sí? Entonces, un escritor que escribe de esta manera, pues claro que llegaba a diciembre y tenía que escribir sobre la Navidad. Uh-huh. Y él, además de sus novelas que publicaba por folletín, se hizo la fama de que cada diciembre publicaba un cuento, ¿sí? Un cuento, ¿sí? Y la gente lo esperaba con ansias, así como esperan ahora el estreno de la película tal, vete tú a saber, ¿no? En diciembre, ahora no sé qué se estrena ahora. Ah, pues Spider-Man, ¿no? Creo que es la que se va a estrenar. A todo el mundo la expectativa de qué viene en la película. Háganle cuenta que esa pasión despertaba a Dickens. Entonces, era el cuento, ¿sí? Que se publicaba en diciembre. Eh, y bueno, durante años publicó diferentes cuentos. Y son muchos, ¿eh? Se hizo famoso uno, que es muy importante, que aquí te lo traigo, que es A Christmas Carol, ¿no? Este, que cuenta la historia de Scrooge, uh-huh, que es un tipo avaro, tacaño, miserable, malo, que en la Navidad, ¿sí? Se ve visitado por tres fantasmas, ¿no? Que le muestran diferentes aspectos de su vida, ¿no? Y claro que es un cuento divertido, lleno de imaginación, de fantasía, pero profundamente moral, que te quiere dar una lección. Uh-huh. Eso no se va a ir de la literatura victoriana y mucho menos de Dickens. Siempre va a estar la lección, ¿no? De que si tú sigues los valores cristianos, vas a ser un buen ser humano y tu espíritu va a estar bien. Es un romántico, ¿no? Entonces la idea del espíritu ahí está, siempre, ¿no? Exaltando este asunto de que si tú eres bueno en la vida, te va a ir bien, ¿no? Si eres malo en la vida, tarde o temprano te va a pasar algo que te va a llevar al castigo, ¿no? Y es lo que pasa en sus novelas, digo, los malos son castigados, ¿sí? Los malos van a llegar a un castigo. Y así es como él maneja este asunto. A Christmas Carol, pues ha pasado a ser, creo yo, de sus historias más famosas, la de Scrooge, y han hecho diferentes versiones, obra de teatro, cómic. La última que vi que me pareció espléndida, le pusieron Los fantasmas de Scrooge, y es con Jim Carrey, y la verdad es maravillosa. Y es Dickens completamente. O sea, ahí está todo esto que les estamos platicando ahorita, ¿no? O sea, cómo es la gente que vive en carencia económica, cómo es la gente que tiene dinero y cómo se vuelven fríos, tendrán cosas materiales, pues no tienen amor, no tienen amistad, no tienen un cariño sincero. Esas son las cosas que a Dickens le importa exaltar. Ahora, no quiero que se me vaya a olvidar una cosa que es bien importante. La época victoriana, o la era victoriana, eh, es predominantemente romántica, ¿sí? Y el romanticismo en Inglaterra, a pesar, ¿no?, de que se atraviesa este puritanismo exacerbado, es un romanticismo muy violento. O sea, venimos de figuras como Percy Shelley, Mary Shelley, Byron. Uh-huh. O sea, es un romanticismo bastante agresivo, por ocupar un adjetivo, ¿no? Es potente, ¿sí? Cuando llega la literatura victoriana, que es, bueno, Victoria sube en los 30, uh-huh, eh, llega esta combinación en las novelas de historias con gran pasión, ¿sí? Son mundos de muchísima pasión y al mismo tiempo de denuncia social. Uh-huh. Se combinan estas dos cosas. Entonces, sí tienes en general novelas de corte de romance, ¿no? Hay una pareja, se viven ese tipo de cosas. Y yo creo que por eso también la gente regresa a estas historias, ¿no? Guardan muchísima emoción. Es
el siglo XIX. Entonces, estamos en la revolución industrial. Y los románticos responden a la revolución industrial. Ellos tienen miedo de una cosa que a lo mejor nos puede parecer ridícula ahorita, pero que en su momento estaba, ¿eh? Que con el avance tecnológico de ese incipiente siglo XIX, nos íbamos a volver más fríos, ¿sí? Y es una idea que permea todo el XIX, ¿eh? Y llega a otros escritores posteriores, pero pensaban que con el desarrollo de la máquina, de la industria, nos íbamos a volver seres de metal, ¿no? Y por eso el romanticismo tiene ellos abrazan este movimiento, ¿no? Y tiene la misión, de alguna manera, de volvernos súper emocionales y que te conmuevas. O sea, voy a escribir para que te salga la lágrima, ¿sí? Y de verdad estés ahí doblado. Y tú puedes leer muchas escenas de Dickens en donde se nota, o sea, que está escribiendo un funeral, por ejemplo, y se nota, o sea, de que, ok, ya entendí, Dickens se murió. No, él quiere que de verdad sientas lo que es la muerte. O sea, eh, esta novela que a Oscar Wilde no le gustaba, eh, que en su momento, que mira, estoy hablando demasiado, ¿eh? Pero estoy hablando demasiado, pero esta novela, que mira, la traje porque no, la quiero mencionar, que es La tienda de antigüedades. En inglés se llama The Old Curiosity Shop. Es una novela de la primera etapa de Dickens, cuando ven, o sea, lo leían a lo bestia y creaba, o sea, una revolución con las historias. Una cosa que no hemos dicho es que Dickens hacía tours, readings, ¿sí? Así como tú hacías la comparación como los rockstars, de verdad es que lo era. Lo contrataba para viajar a diferentes lados, se llenaban los teatros, no para escucharlo cantar, era para escucharlo leer sus propias novelas. Él quería ser actor, ¿no? No lo fue, pero cuando leía, y hay testimonios escritos de esto, ¿eh? Y hay dibujitos y todo eso, él se transformaba y bueno, adecuaba la voz, depende del personaje, actuaba las novelas mientras las estaba leyendo. Tú pagabas un ticket para irlo a escuchar, a leer su novela, y de eso hizo muchísimo dinero Dickens, ¿eh? Y ya cansado y agotado, le llegaba el ofrecimiento de un tour y lo tomaba y se iba. Ujú. Esto no lo habíamos mencionado y creo que es importante. Pero bueno, regreso a The Old Curiosity Shop. Esa novela fue un suceso en su momento, ¿sí? De verdad, fue un hitazo. Háganle cuenta que una novela que haya causado así furor en época contemporánea, híjole, difícil encontrar un paralelismo. Quizás Harry Potter, ¿qué Harry te parece? Potter, que mira, que Harry Potter, ¿sí? Bebe de Dickens todo, ¿sí? Todo. Ahorita hablamos de eso. Entonces, fue una novela que fue un suceso, de verdad. Y ya al paso de los años, los críticos la revisaban y decían que pues sí era demasiado, demasiado sentimental. Sentimental, muy sentimental. Ay, perdón, muy sentimental. Eh, y yo leí otras cosas de Dickens que dije, bueno, si dicen que no está tan buena, que es asquerosamente melodramática, pues la verdad ya no me la aviento, ¿no? Ya leí la primera etapa, o sea, Oliver Twist, ¿no? Ok, vaya con eso. Pero no sé, conforme yo iba leyendo crítica y así, como que me fue llamando la atención. Oscar Wilde se burlaba de esa novela, como te mencionaba al principio, ¿no? O sea, decía, es asquerosamente sentimental, ¿no? Y estas escenas que Dickens construyó para que yo llorara, a mí me causaron risa, ¿no? Él se burlaba de eso, ¿eh? Em, y un día, hace 2 años, antes de la pandemia, un diciembre, de hecho, dije, ay, la voy a leer de una vez, ¿no? Y ahí me ves, empiezo a leer El Tabicón. No, yo ya había dado antes
Great Expectations, Historia de dos ciudades, David Copperfield y todas. Otras, ¿no? No todas, pero otras. Esa no, la terminé de leer y mi dictamen fue, es la mejor novela de Dickens. Es la mejor novela de Dickens. Y los que nos están viendo, ¿sí? Tienen que juntar su dinero e ir a leer esa novela. De verdad. No, no sabes, Leonel, es el Dickens joven, vital, que no se le va un detalle, ¿sí? Que es capaz de conmoverte con las imágenes, ¿sí? Con los mensajes que está arrojando, de tramar una historia con muchísima tensión narrativa, y es una novela vieja, ¿sí? Pero hazte cuenta que la escribieron ayer, de veras, o sea, es moderna, sí es romántica, sí es sentimental, pero vieras que no te, o sea, al menos a mí, no, no me estorbó. Entiendes de verdad por qué es tan sentimental. Ujú. Nada de cursilerías. Es una novela que habla de los límites de la pobreza, ¿sí? Y muy irónicamente, a pesar de que es un escritor que te exalta las virtudes cardinales, el amor, la bondad, todo esto, es trágico a morir. Tú lees eso, lo que está en la vieja tienda, en la tienda de antigüedades de Dickens, y de verdad te preguntas, ¿cuál es la utilidad de la virtud? ¿No? Muy dieciochesco, de verdad que sí. Es sorprendente. Entonces yo de verdad les recomiendo, que además hay mucho ambiente de Navidad en esa novela, ¿sí? Hay mucho frío, es una novela fría, ¿no? Puedes sentir la nieve por todos lados. Esa es una lectura muy navideña también, y se las recomiendo muchísimo. Tomamos nota. Tomamos nota, porque por ejemplo yo no he leído esa novela por lo que tú bien dices, ¿no? Siempre fue muy señalada, muy criticada, por ejemplo yo que he leído mucho a Oscar Wilde, pues él decía eso precisamente, ¿no? Sí, Esos episodios donde él pretende hacernos llorar y a él le causaron risa, pues obviamente sí. eso te aleja un poco, porque también Oscar Wilde es un monstruo, que tal vez tengamos Gran que hacer escritor un también. video al respecto, una Sí, charla sí, con sí, eso, porque Oscar Wilde es una joya también, sí, 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 pero estamos hablando de la otra joya sí. del siglo XIX inglés, y sí, y justamente este aspecto de relacionar la religión, el cristianismo, este valor de que pues que la esperanza, qué mejor que con la Navidad, la natividad, ¿no? El nacimiento de la esperanza, la salvación, que los niños, pues, ahí viene también esas frases de los niños son el futuro, ¿no? Y esas cosas de que piensen en los niños porque de ellos va a depender la mejor, como que siempre depositamos en los niños, siempre depositamos esta esperanza de mejora. Tal vez la realidad nos ha dado unas buenas cachetadas, pero bueno, eso no lo vamos a discutir ahorita. Pero sí, precisamente, por ejemplo, esto que tú mencionas, si alguien se quiere acercar a Charles Dickens, perfecto, tal vez no lo pueda hacer a través de los libros por X o Y, pero están las adaptaciones cinematográficas. Sí, Pero exacto. esta que mencionaste, yo, o sea, aquí, confesión con la comunidad de Yo Leo. Yo soy fan de Jim Carrey. Ah, Yo soy mira. una mega fan y coincido totalmente contigo. Las últimas ya películas que ha venido produciendo o él participando y demás no eran tan buenas, pero de repente aparece Los Fantasmas de Scrooge y es Ah, una joya. La sí, sí, misma, o sí. sea, aunque sea animada, porque aquí como aquellos que tal vez no la han visto, es animada, pero es con los mismos caracteres, la fisonomía de los actores y de las actrices, y él es Scrooge perfecto. Esta plasticidad que él tiene en la cara, los movimientos, él lo hace de manera magistral y es una excelente adaptación. Entonces, si ustedes quieren conocer este cuento de Navidad, estos fantasmas de Scrooge, ahora que ya existe Disney Plus y esas cosas, si ustedes lo, Ujú. por ejemplo, yo todavía soy de la vieja guardia y la tengo en DVD, pero bueno, actualícense, ya están, consíganla. Entonces, su plataforma de streaming favorito, porque Sí. pues, vayan con su puesto de pirata, pero pues creo que ya nadie compra ni DVDs en piratería ni nada, No, pero igual la puedes rentar en YouTube, creo. A exacto, lo entonces, mejor. exacto, están, búsquenla y quieren conocer precisamente esta sensibilidad, estas perspectivas, esta ambientación, porque ese es otro carácter fundamental en la obra de Dickens, como bien mencionaba Abraham, en esta novela que yo no sé,
no la he leído, pero esto de sentir el frío no me sorprende porque Dickens logra eso en muchas de sus novelas. Sí. En Oliver Twist y todo eso, se siente el ambiente jocoso, alegre en algunos momentos, otra vez es frío, desesperanzador, de la miseria, de lo paupérrimo, sientes casi como lo describe tan bien, ves literalmente al niño en harapos, con tristeza, el río, el mar, el Tame, todo eso lo ves y dices, eso, entonces no nos debe de sorprender que estos ambientes navideños que ahora vemos en infinidad de películas y de series, de ambiente festivo y esperanzador y demás, tiene mucho de Dickens y no es que todo se lo debemos a Dickens, de haber Sí. visto en este periodo como ese momento esperanzador, en donde la infancia y las personas humildes, muy al estilo cristiano de cábeme más un camello en el ojo de una aguja que Ajá, un rico, ¿no? exacto, eso. Esas tipo de cosas las vemos en Charles Dickens, ¿no? Esta imaginería de los buenos, buenos, como dicen, ¿no? Buenos, buenos, malos, malos. Y los buenos, buenos era esta humildad y a veces hasta esta relación que tenemos hasta en las telenovelas mexicanas de que el bueno es el que es pobre, el humilde, el que se lleva bien con su mamá y su papá y es del barrio, mientras que el rico es el soberbio, el cínico, el que humilla. Y entonces tenemos, pero también existe el rico bueno que da ese acceso y esa Ujú. la esperanza de que tenemos en las telenovelas mexicanas de que la pobre o el pobre se podía casar con el rico o la rica Sí. respectivamente, porque ese rico abría las puertas o esa rica abría las puertas y le daba la oportunidad y la voz de conocer al otro, lo que no hacía normalmente todos los ricos. Eso lo vemos en Charles Dickens. Sí. Muchos de los textos de las películas que hoy alabamos y seguimos y nos aventamos los maratones en las plataformas de streaming, tienen esos visos, esos buenos, esos malos, esa situación maniquea, la vemos y eso se lo debemos en gran medida a esta época del romanticismo, Ujú, a esta época del realismo, a estas ujú, situaciones, este vislumbrar a las mujeres, este visibilizar y vislumbrar la existencia infantil. Eso es muy importante y a su vez también es importante darle su debido valor a estos autores, a estas historias, porque a veces nos ensimismamos tanto en nuestra época o en la época más cercana que sería el siglo XX, que nos olvidamos de toda la tradición, de todos estos momentos que sí. son a los que nos debemos como cultura, como sociedad, como, insisto, hasta como personajes tipo, esos grandes personajes que admiramos hoy en día, que los vemos reflejados, como bien decía Abraham, que si hoy vivieran, pues estarían, seguramente ellos escribirían los guiones para estas series que tanto nos apasionan, porque realmente eso es lo que lograron estos grandes Oye, pero personajes. aparte yo lo que digo es que Dickens se reiría, porque ahora para generar un personaje en una serie, tiene 5 escritores para un personaje. Y él, o sea, yo lo que digo es que él los vería y diría, ay, estos tontos, o sea, yo pude crear tantos y lo hice yo solo, ¿no? Ahora Exacto. son 5 para uno, para un personaje, ¿no? Y discuten la psicología, ¿no? Dickens no hizo eso, Dickens hizo todo. Ujú. Sí, y eso es producto de la observación, la sensibilidad, que Sí, sí es muy de la época, pero pues hoy en siglo XXI tendríamos que tener esa tradición para facilitarnos la creación de la psique, de sí. personajes, perspectivas, y hoy no, efectivamente, hoy tenemos que tener equipo de guionistas, ¿no? Y el especialista, porque si van a hacer alguna referencia científica, sociológica, antropológica, tienes en tu equipo al médico, al sociólogo, al filósofo, al literato, al teatral, al dramaturgo, como lo quieramos llamar. Y no, efectivamente, estos grandes escritores, ellos percibían todo, ellos eran especialistas muchas veces en todo, o investigaban, o se lo inventaban, pero lo contaban de tal manera que nos convence, que nos hacen creer que eso que se afirma es verdad. Entonces, es algo riquísimo. Y ahorita que estamos a finales de año, que este video lo pueden ver en cualquier momento del año, estamos hablando en el presente, es un buen momento para acercarse a la obra de Charles Dickens, ya sea de manera literal, acercarse a sus libros, empaparse de o dices, tal es la prueba de ahora, de hoy en día, es de, pues hay adaptaciones, hay infinidad de películas, hay infinidades, hay series, hay cosas por el estilo, nos podemos acercar a conocer esas historias. Si nos llaman la atención, coincido totalmente con Abraham. Es fundamental leer a Charles Dickens, porque nos va a volver sensibles, nos va a volver conscientes. Entonces, algo que tanto necesitamos hoy en día, Charles Dickens nos lo puede brindar.
las palabras, eso de verbalizar las emociones, eso de verbalizar la diferencia hoy tan de moda que tenemos, y más en un país como México, donde las diferencias sociales son evidentes y todo el tiempo existe esta lucha de injusticias, y tenemos un gobierno que todo el tiempo está señalando a los ricos como si fueran los malos, los famosos fifís. Pues piense que Charles Dickens tiene, tal vez el presidente de México es muy de Dickens, ¿no? Porque ¿Le puede véalos, gustar? Yo creo que sí. pinta a los ricos como los malos y pinta Sí, al pueblo noble como este exacto. pueblo que es de bajos recursos, que es la esperanza de México. Sí. ¿Coincidencia? No lo sabemos, pero es parte de nuestra cultura. No estoy afirmando que nuestro presidente haya leído a Charles Dickens, el presidente de No, México. pero es la exaltación de este sistema de valores, sí conservador, sí con tintes cristianos, ¿no? O sea, que sí está, digo, sí está en la política, ¿eh? Ahorita mexicana, claro que está, ¿no? Y digo, Dickens lo ocupaba de manera artística para sus personajes, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, en Great Expectations, un criminal que se redime, ¿sí? Ha sido criminal toda su vida, un personaje ahí en esa novela que seguramente has leído, sí, es criminal hasta que se cansa de eso y quiere cambiar, ¿no? Y cambia pues por la fuerza del cariño, de la amistad, del amor, todo esto, ¿no? Son, sí, es un sistema de valores cristiano, que no estoy diciendo que esté, o no estamos diciendo que esté mal, ¿no? Pero pues, digo, también la moral ha cambiado, ¿no? Ya, tú y yo sabemos que no siempre al bueno le va siempre bien y al malo pues no siempre le va mal, ¿no? Algo que no quiero que se nos vaya a pasar y que lo sepan tus viewers, este, es que la importancia del 19, sobre todo por lo que mencionabas, de que de pronto, pues, las nuevas generaciones, pues, leen nada más lo de ahorita, ¿no? Y se nos olvida de dónde viene todo. Eh, a lo mejor es un poco autoritario lo que voy a decir, pero el cine, ¿sí? Lo que ahora conocemos como cine, se inventó en el siglo XIX, ¿sí? ¿Y quiénes lo inventaron? Los románticos, los realistas y los naturalistas, ¿sí? Porque cuando ustedes leen esas novelas, a Dickens, a las Bronte, a George Eliot, a Emile Zola, si nos vamos a Francia, ¿no? Al propio Benito Pérez Galdós, que es maravilloso, eh, se van a dar cuenta que está lo que se llama, Gilles Deleuze lo llama lo cinemático, ¿sí? Estamos hablando de un anacronismo, porque ¿cómo vamos a hablar de cine en el siglo XIX? Pero está lo cinemático, la relación con la imagen, la exaltación de la imagen, ¿sí? Y si hay un escritor que se llevó los derechos de cómo construir atmósferas, efectos sinestésicos, ¿sí? Lo gótico, todo eso es Dickens, ¿sí? Es Dickens. Uno lee, por ejemplo, en Great Expectations, a este personaje, Miss Havisham, que vive en una casa olvidada. Esa mujer no siguió su vida porque la dejaron plantada en el altar. ¿Cómo describe Dickens esa casa? ¿Sí? Que está detenida en el tiempo, ¿no? O sea, le encantan las atmósferas, las tinieblas, o la luz o la oscuridad, para ir generando en el lector estos efectos, ¿sí? Dickens lo hace todo el tiempo, de verdad. Em, las Bronte también, ¿no? Las Bronte, que son las reinas del melodrama, Cumbres Borrascosas, igual, o sea, una importancia con la atmósfera, con lo que está rodeando la imagen. Entonces, cuando ustedes leen esas novelas, sí pueden ser descriptivas y a lo mejor te pueden cansar un poquito, ¿no? Porque son largas descripciones, pero era la intención del escritor de dibujarte todo el escenario, ¿sí? Dickens es un escritor que tiene una preocupación por describir los objetos y cómo lucen los objetos bajo la luz, en la oscuridad, cómo las velas se comportan, ¿sí? Hablaba de la nieve, ¿no? Cómo está la nieve en las casas afuera, en los patios. Eso te lo describe
con muchísima nitidez. Great Expectations, por ejemplo, está llena de niebla. Hay niebla por todos lados, ¿sí? Y cuando tú lees esas imágenes junto con los personajes y los conceptos, eh, descubres que sí era un escritor de alto sentido poético, a pesar de que se ha dicho mucho que no es un escritor con sentido poético, ¿eh? Yo creo que estaban ciegos los que han dicho eso, pero de verdad, o sea, es de la escena final de Great Expectations, Pip y Estela en una situación que no voy a decir cuál, cómo está eso decorado, ¿sí? Pintado como un pintor, ¿sí? Decora la escena. Así lo hace Dickens. Entonces, ahora que uno ve, por ejemplo, veo esta versión de Orgullo y Prejuicio, donde sale Keira Knightley, que hay que hacer la acotación, mi querido Leonel, que eso no es Jane Austen, ¿eh? La película es maravillosa, a mí me encanta, pero eso no es Jane Austen, ¿sí? Esa es una combinación entre las Bronte y no sé qué, o sea, con esas imágenes, esos paisajes, la lluvia, eso es Bronte, ¿sí? Eso es Bronte. Pero si ustedes ven esas películas que están tan romantizadas, por ocupar esa palabra que me cae gorda, eh, genera un efecto en el espectador, ¿sí? Y eso se inventó en el 19. O sea, ¿cuántas historias han visto en el cine de gente que se reúne a darse el beso final bajo la lluvia o en un amanecer? Eso lo inventaban los románticos, ¿sí? En la poesía y en las novelas. Contundente, no puedo decir nada, aquí casi sería el breaking news. Sí, totalmente, Abraham. Es que exacto, es decir, es algo que precisamente yo en mi carácter también como docente es lo que le digo a los estudiantes. Los close-up, hay cuántas descripciones no hay en el siglo XIX que de repente hablan de un ambiente así y de repente como si hicieran un close-up y vamos a adentrarnos a esta casa en este momento, o va pasando tal personaje. Eso es totalmente cinematográfico. La Solá lo hace relación, todo el tiempo, sí. sí, exacto. Entonces, la relación ambiente y aspecto como, válgase la redundancia, ambiental en el aspecto emocional. O sea, va a Sí, llover y dices, algo malo va a pasar. En las exacto. películas de terror o algo así de, se está oscureciendo, algo malo va a pasar. Está lloviendo, eso es el aviso. Por ejemplo, esta película que hace poco se publicó del famoso Faro, que sí recrea Ah, ya. muchas imágenes y pinturas, comenzaba, y como es mucho del siglo XIX, comienza la lluvia y vas a decir, están en un barco y demás, algo va a pasar, algo le va a pasar a los protagonistas, porque es un tópico que nace en el siglo XIX, la Sí, lluvia, la ambientación, el sol, como la bien dicen las relación de películas. la relación del ambiente con el estado de ánimo. Eso Exacto, es eso. romántico absolutamente. Esa es la palabra que buscaba, estado de ánimo, esa relación, para no decir ambientación, ambiente, eso es algo muy obvio, no. Sí. Ambiente, relación con el estado de ánimo, esa es la clave. Y se ve en el romanticismo. Es decir, nosotros leemos a Shakespeare, que también le debemos mucho Sí, para la cultura, pero ahí no veías tanto ambiente. Sí había oscuridad, sí había, por ejemplo, Romeo y Julieta, sin la oscuridad no entenderíamos por qué nunca se encontraron los amantes en el punto donde se encontraron, y el ojo, ¿no? De la luna. Sí, sí tiene esa situación, pero la relación así continua, producto también de la novela te permite a ver que haya muchos ambientes, el teatro no, en el teatro pues era mañana, noche, tarde, sí, sí, ya, sí. y era más importante la acción, no importaba tanto la ambientación, pero en la novela como, y estas novelas donde la descripción, el detalle, la luz, la ambientación se relacionaba con el estado de ánimo, pues es fundamental. Y eso hoy lo vemos en las películas, hoy lo vemos en las series, pero como tú bien decías, estas adaptaciones que muchas veces hacen de Jane Austen y es como de, a ver, espérate, tiempo, o sea, veo mucha luz, veo mucha oscuridad, así como de, a ver, espérate, o sea, es más Charles, o sea, es Cumbres Borrascosas. Sí, exacto. Es Exacto. como si no hubiera habido presupuesto y usa el escenario de Cumbres Borrascosas y ponen a los actores y a las actrices de Orgullo y Prejuicio, porque dices, cuando lo lees dices, espera, entonces hasta en la misma portada que venden así el espectacular, Sí, dices, sí, no hay sí. relación, ¿no?
obviamente, pues quieren aprovechar esta romantización, esa palabra que también a mí no me gusta, porque pues ser romántico va más allá de esto, Sí, de claro. lucecitas y que vaya, y que de repente entre el alba cuando se están dando el beso, y casi casi como de Disney, que vuelen las aves en el beso de los amantes, que también es muy de Disney, Sí. que es esta situación. Esos aspectos son muy importantes y ahorita que estamos en un ambiente frío, estamos también en una situación muy complicada en la humanidad, estamos en pandemia, qué mejor que acercarnos a hombres y también mujeres, podemos hablar de las Bronte y podemos hablar de estas grandes escritoras también del 19, pero hoy estamos hablando de Charles Dickens. Este hombre que nos brinda estas historias donde este ambiente se relaciona también con el estado de ánimo, obviamente sí, como bien dices, Abraham, pues este guiño guiño del puritanismo, de lo puritano, del aspecto religioso, usar los símbolos religiosos como también como una bandera de seguridad, no sé, como de, sé que esto le va a pegar a mi público. También eran Exacto. inteligentes los escritores de esa época Sí, porque claro. tenían que vender. Entonces también no era de el arte por el arte, no, también es de quiero que vendan y quiero que me conozcan Sí. y demás. Y eso es una gran oportunidad. Como recta final, Abraham, ¿tú qué nos recomendarías? O sea, como el top 3 de Charles Dickens, para que se acerque una persona que tal vez no lo ha conocido, tal vez iba a ver las películas y las series que decimos, pero tú di el top 3 o el top 5 de Charles Dickens, ya sea relacionado o no con la Navidad, como lo estábamos diciendo, aunque pues es muy navideño Charles Dickens, porque Sí. este ambiente nebuloso, este ambiente de invernal, pues es lo que va a imperar, porque qué mejor forma de mostrar la pobreza que en el frío extremo, porque pues ahí se evidencia y la lluvia y todo lo que caracteriza a Inglaterra, aquellos que hemos tenido la oportunidad alguna vez de estar ahí mínimo unas horas y demás, ves Inglaterra y dices, no hay cielo porque todo el tiempo está nebuloso, ¿no? Es Llueve todo el tiempo. todo el tiempo, este cielo cobrizo, encapotado todo el tiempo, así como de, pues, wow, nunca sale el sol aquí o qué pasa, pero eso lo evidencia también Charles Dickens, pero eso lo relaciona a su vez con la pobreza, con la miseria humana, no solamente relacionada con el dinero, sino con estas virtudes. También se ve eso, y la La contraparte. miseria del espíritu. Sí, Exacto, la miseria del espíritu. exactamente. Sí. Em, Te voy a dar un top 3, pero antes de eso, sí quiero decirle a tus viewers que cuando se habla de lo dickensiano, así como se habla de lo kafkiano, y todo el mundo lo ocupamos mal, este, lo dickensiano, por lo que, bueno, he podido yo leer, ¿no? Y platicar con otras personas, tiene que ver con el mundo infantil, las problemáticas del mundo infantil, ¿sí? No todas, del 100% de las novelas de Dickens, eh, te puedo decir que un 80, pues sí hay niños donde son muy importantes, ¿no? Digo, en David Copperfield es una novela de formación, te está contando desde que es niñito, es más, cuenta desde antes de nacer, y está en primera persona, es bien curioso, ¿no? Hasta que se vuelve un adulto. En Oliver Twist, pues está lleno de niños y así, pero em, el mundo infantil, las preocupaciones del mundo infantil, que bueno, son victorianas, sí podría ser lo que llamamos ahora dickensiano, ¿sí? Pero eso ha traspasado las fronteras del tiempo y ustedes no saben la influencia que este escritor tiene, ¿sí? De verdad. Cómo ha arrojado aires en todo, ¿sí? Harry Potter es dickensiano, ¿sí? La caricatura de los personajes, la exageración melodramática, eso es Dickens, ¿sí? Y vean, es un niño que no tiene papás. Eso es dickensiano, ¿sí? Batman, que a todos nos gusta Batman, ¿sí? Déjenme decirles una cosa, es dickensiano absolutamente, ¿sí? No tiene papás, ¿sí? No tiene papás. Entonces, la influencia que tiene, bueno, y ya ni hablamos del mundo del cómic, porque el trazo del personaje de Dickens es de caricatura, exagera, o sea, son monstruosos o muy buenos, muy guapas, ¿no? O bellos pero sucios, es muy minucioso en sus descripciones, ocupa mucho la caricatura, la exageración, para exaltar virtudes, ¿no? También, o defectos. Em, pero eso
tuvo lugar en el cómic también. Lo que ahora conocemos como cómic, ¿sí? Tiene su origen en cómo Dickens perfilaba a esos personajes, ¿no? Porque además muchas novelas de Dickens fueron ilustradas también, ¿sí? Así que la influencia que tiene es brutal, de veras, es sorprendente, sorprendente. Y bueno, el top 3 complicado. Uh-huh. Yo sí creo que eh, puede ser un escritor visceral, o sea, lo amas o lo odias, ¿sí? Si son lectores de literatura no tan melodramática o no tan sentimental, híjole, lo pueden sufrir, la verdad, soy honesto, lo pueden sufrir, ¿no? Pero sí vale la pena que sí se acerquen a un par de textos para que lo conozcan, ¿no? Yo creo que un buen inicio siempre es A Christmas Carol, ¿no? Yo creo que ese siempre es un buen inicio, porque no es tan largo, ¿sí? No es un texto tan largo y sí resume muy bien las pretensiones dickensianas. Está la caricatura, está la descripción del ambiente, están estos valores ahí ensamblados, es divertido, tiene mucho humor. No hablamos del humor en Dickens, pero lo tiene. Este, Creo que es un texto que puede hacer que la gente se interese más por él, ¿no? Y ahora, de novelas, yo sí recomiendo dos, ¿no? Que creo yo que se sostienen. Una es indiscutiblemente La tienda de antigüedades, que tienes que leer, Leonel, y que nos tenemos que juntar para discutirla. La tienda de antigüedades y Grandes Esperanzas. ¿Sí? Grandes Esperanzas, que es un librazo, de veras que es un librazo, ¿no? Ya si soportan esas dos, uh-huh, o esas tres, ¿no? Con A Christmas Carol, pues ya se van con lo que es el Dickens profundo, ¿sí? Que ya es ahora sí que para fans, ¿no? Hard Times, Tiempos Difíciles, o David Copperfield, o Historia de dos ciudades, o Blake House, ¿sí? Que es una de sus últimas novelas también, Blake House, que les pueden gustar, ¿no? También está Oliver Twist, que es muy divertida, ¿no? Tiene otras, pero esas que acabo de mencionar, creo yo que pueden ser un buen inicio para alguien que pretende empezar a leer a Dickens, ¿no? Anotado y comprometido. Voy a leer esa novela que no he leído para que vean, ¿no? Ya, me la vendiste tan bien que es inevitable y espero que lo mismo haya pasado con la comunidad de Yo Leo. O sea, yo encabezo eso de, porque como te digo, uno se va por los prejuicios, ¿no? Se va por los Sí. prejuicios, lo que han mencionado y demás, pero no, ya ahí está, aprovechando ofertas de fin de año y esas cosas, ahí va a ser mi autorregalo. Abajo de mi árbol, debajo de mi árbol, tal vez Santa Claus me trae. Entonces esta novela de Dickens. Espero haberme portado bien y que me regale Santa Claus esta novela de Dickens. Perfecto. Y pues Abraham, creo que nos has acercado de muy buena manera a Dickens, a su importancia, porque siempre lo mencionamos como este ente triste, lúgubre, por eso hacía esta analogía con Morrissey, de esta melancolía exacerbada, flor de piel y demás, pero es un autor profundo, es un autor que también hay que, así como él nos describe sus personajes y lo relacionamos con su ambiente, lo mismo, él como personaje cultural también merece que veamos esos detalles, que veamos su belleza a través de esa mugre que tenía, ¿no? Por decirlo así, de los prejuicios, de pensar lo que es un autor lejano, que ya es arcaico, que no nos puede decir nada a las personas que nacimos en el siglo XX o en el siglo XXI Exacto. estamos viviendo. Todo lo Sí. contrario, es un autor que sí nos va a dar cosas. Obviamente va a haber estas cosas que nos puede, a mucha gente le puede chocar así tanta descripción, tanta melodrama, como bien Uh-huh. dices, pero en el trasfondo siempre hay mensajes, es decir, tenemos que entenderlo, es decir, ellos tenían que escribir mucho porque tenían esta idea y esta era la estructura pues decimonónica, precisamente como la Uh-huh. conocemos hoy en día, pero en el trasfondo, muchas veces el mensaje está entre líneas, a veces esa descripción te va a ir llevando a lo que hoy alabamos de Stephen King, de Sí, claro. su terror, es producto de una gran ambientación, pues esa gran ambientación, ¿qué creen? Nació en el romanticismo, nació en el siglo XIX.
Entonces, esos universos, por ejemplo, hoy en día que tanto admiramos los cómics, ¿no? Que el universo Marvel y que el universo DC, pues es que nos van envolviendo en descripciones, nos van mostrando personajes. Este ejemplo que tú ponías muy bueno, Harry Potter es un personaje que, o sea, J.K. Rowling le debe, sí, a la Edad Media, a la magia y todo eso, pero para la construcción de sus personajes le debe demasiado a Dickens. Sí. La misma esencia del protagonista de la saga es totalmente, y la chica inteligente y el chico como torpe, pero que al final su bondad lo va a hacer que rescate a los protagonistas, como es Ron. Entonces, esos detallitos son producto de una tradición, y hablando de una saga de 7 novelas, y ahora han sacado más que los Animales Fantásticos y todo eso, para que vean cómo la producción, hasta tal vez la misma J.K. Rowling, pues ya entendió que pues de ahí se tiene que agarrar y comienza a sacar a su don monónico de comenzar a sacar perspectivas, aristas, y de pronto te das cuenta y volteas a ver el librero de toda la saga Harry Potter y ya no son solo 7, ya son 10, ya son 15, y hay otros autores que retoman y cuentan la historia porque es otra arista. Eso es algo muy decimonónico. Entonces criticamos muchas veces de manera inconsciente las producciones y la forma de producción del siglo XIX, y hoy en el siglo XX estamos retomándolos de una u otra manera. Subir fotos, subir videos, crear contenido en todo momento, el bombardeo constante. Es esta necesidad de hacernos verbalizar o bien vislumbrarnos. Entonces, ese tipo de detalles está muy bien. Y creo que, Abraham, lo has hecho, y te lo agradezco infinitamente, lo has hecho de muy buena manera. Acercarnos a Dickens, tanto a los que tenemos algún acercamiento, pero también a los que no, porque ya conocimos toda esta odisea. Y pues me he enterado, un pajarito me lo dijo, que en breve vas a dar un curso sobre Charles Dickens. Entonces, Sí. imagínense, si en este tiempo ya nos envolvió ya Abraham en las perspectivas, las lecturas, se hizo relaciones con otros géneros en otras épocas, pues me imagino que tus cursos son más detallados, más minuciosos. Entonces, ¿es verdad este rumor que me llegó, que vas a abrir un curso en relación con este gran escritor como lo es Charles Dickens? Sí, mira, es muy probable, ¿no? Que en mi círculo de lectura lo leamos, porque ya tenemos un rato de no visitarlo, y sí es muy probable, ¿no? Que ahora sí que en unos días se abran unas sesiones de Dickens y leeríamos, por la fecha, ¿no? Cuento de Navidad y la tienda de antigüedades. Sería sobre esos textos, un círculo de lectura de pocas sesiones, ¿sí? Serían como 5 sesiones más o menos, y estamos ahí jugando con la fecha, pero pues sí sería a partir del 29 de noviembre, más o menos por allí. Si la gente tiene interés, ¿no? Pues me pueden buscar en las redes sociales, estoy como Abraham Miguel, y bueno, pues ahí van a salir el flyer, la información, todo esto, pues para que, si se animan, pues vayan, ¿no? Al curso. Y pues son círculos de lectura que tú sabes, ¿no? Donde pues yo les doy pues mucha información, pero no se trata de hacer algo académico, al contrario, o sea que si tienes ganas de leer y de discutir el libro, pues es un grupo donde te juntas, ¿no? Y la experiencia es muy enriquecedora para todos. Perfecto, Abraham. Pues sí, justamente en la pantalla ya vieron tus redes sociales, que pues ¿cuáles son tus redes sociales? Es Facebook, Facebook Twitter e y Instagram, ¿no? Twitter y Instagram también tengo, sí, y estoy Entonces, como ahí Abraham está. Miguel en los tres. Perfecto, sí, pues justamente ya en la pantalla se vieron tus 3 redes sociales, y está la cordial invitación. Si esta plática, este acercamiento a Dickens les generó curiosidad, imagínense leer los textos en compañía de Abraham. Entonces van a comenzar a leerlos, van a comenzar a estudiarlos con el acompañamiento de Abraham. Pues ven, o sea, es un especialista, tiene muchas perspectivas, también él es especialista en literatura decimonónica mexicana, entonces muchas veces hasta puede haber relación, ¿no? Con Altamirano y estos grandes escritores también que están de este lado del Sí, Atlántico. sí, Entonces, sí. pues sí, creo que sería imperdible, y es una cordial invitación. Acérquense a las redes sociales, están al pendiente, los medios de contacto para que lo contacten directamente a él, le pregunten la situación, los horarios, las fechas, todo lo relacionado con este círculo de lectura. Y pues no sé, antes de despedirnos, ¿quisieras agregar algo más, Abraham? Híjole, Leonel, pues agradecerte de verdad la invitación, el espacio, encontrar ahora sí que colegas, ¿no? Que ya se vuelven amigos para poder hablar de literatura, platicar sobre libros, siempre es profundamente esperanzador, enriquecedor.
te agradezco el espacio, ¿no? La invitación, gracias. Y bueno, pues seguimos en contacto, ¿no? Luego nos echamos otro chisme de Oscar Wilde o de quien quieras. Cuentemos con eso, te digo, el siglo XIX da para todos lados, es decir, No acaba uno podemos nunca, hablar, mano. sí, no, Bueno, tú nunca eres vamos a terminar. especialista en el siglo XVII, ¿no? Exactamente. Y no acaba Entonces tú podemos, no acabas nunca, imagínate. no, pues Sí, yo con Lope de Vega tengo para toda la vida. Entonces, sí, exactamente. Entonces, sí, podemos, que esta sea la primera de claro muchas que sí. charlas, de muchos buenos ratos. Y pues bueno, pues infinitas gracias a ti también, ¿no? Por tu sapiencia, por esta invitación, también de abrir círculos de lectura, también eso es algo que se escuchaba como que muy lejano, muy arcaico. No, hoy en día todavía podemos seguir leyendo en convivencia, aunque ahora tal vez la pandemia nos espantó un poco, pero para nada, estamos recobrando Sí. la normalidad, la cotidianidad, y qué mejor que hacerlo a través de un libro. Y ahora que tú nos haces esta invitación a tu círculo de lectura de Dickens, como les decía, qué mejor que en este momento de crisis, de dudas, de incertidumbre, acercarnos a un autor que en algunos momentos nos va a dar esperanza, pero luego de habernos mostrado toda la perversidad espiritual de la humanidad, y a veces vamos a encontrarnos contextos, como bien decía Abraham, que nos hacen cuestionar si las virtudes valen la pena o no. Y en algunos textos encontraremos diferentes directrices, diferentes caminos. Y entonces, ¿qué mejor que acercarnos? Y en este caso particular, ¿qué mejor que acercarnos de la mano de Abraham? Pues infinitas, infinitas gracias, Abraham. No, gracias a ti, Leonel, y saludos a tus viewers, ¿no? Tienen un profesor como tú que es espléndido también, ¿no? Que sabe muchísimo de literatura y con el cual es un placer conversar. Pues, un honor y qué halago que esas palabras. Pues muchísimas gracias. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes de despedirnos, como siempre, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, comenten qué les pareció Charles Dickens en general, qué les pareció la perspectiva, estas visiones, estos acercamientos, esta ida y vuelta al siglo XIX, al siglo XX, al siglo XXI, estos acercamientos que de manera muy atinada nos hizo Abraham. Qué les pareció? Si tienen el interés de este círculo de lectura, también pueden comentarlo. Si no quedó muy claro sus redes sociales, ahí yo con toda confianza les puedo dar el dato. O bien usen el espacio de comentarios para hacer sugerencias, para hacer observaciones y todo aquello que le abone a este proyecto. Y ya que estábamos hablando de redes sociales, también les extiendo la cordial invitación para que estén al pendiente, para que sigan todas las redes sociales relacionadas con Yo Leo. Y ahora sí, ha llegado el momento de darle punto final esperanzador a esta charla, a este video. Pero no sin antes agradecerles infinitamente su presencia. Y como siempre también les digo, estamos en comunicación hasta siempre.